Hola hermanos, el 14 de julio de 2024, la selección de fútbol española conquista su cuarta Eurocopa frente a Inglaterra. Un día más tarde, en la celebración de la victoria en Madrid, los futbolistas Morata y Rodri cantan Gibraltar español. Los británicos y los colonos de Gibraltar dicen que es un insulto. Los políticos españoles en su mayoría callan, ya que son mundialistas sometidos al mundo anglosajón protestante. Los medios de comunicaciones español no reflejan el fervor del pueblo español por el Gibraltar español, sino lo silencian hablando del color de piel de Lamine y Nico, por las mismas razones que los políticos españoles. Os invito a ver mi vídeo sobre el wokismo, la religión que domina Occidente. Pero en toda España esta canción sonó como un himno. Ha puesto a la luz el patriotismo de los españoles. Despertó la voluntad de reconquistar Gibraltar incluso en los más jóvenes. Esta celebración me llevó a hacerme varias preguntas. ¿Gibraltar es español o inglés? ¿Gibraltar es una colonia? ¿Y qué ocurre realmente en Gibraltar? Mi objetivo en este vídeo es dar a conocer la verdad sobre Gibraltar. Pero antes de arrancar el vídeo, recuerda que si te gusta mi trabajo, dale a me gusta, comparte el vídeo en tus redes sociales y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. El Peñón de Gibraltar se sitúa en el sur de España y es un lugar estratégico conocido como la llave del Mediterráneo. Hacemos un pequeño repaso histórico. En la antigüedad, Gibraltar es conocido como el Monte Calpe. En el año 711, los musulmanes invaden España, liderados por Tariq ibn Ziyad. A partir de esta fecha, el peñón lleva su nombre, Gibraltar, que significa la montaña de Tariq. El peñón siguió a mano de los musulmanes hasta el año 1462, cuando los españoles reconquistaron Gibraltar. En el año 1502 nace el escudo de Gibraltar, de la mano de Isabel la Católica. En el año 1701 estalla la Guerra de Sucesión Española y va a ser una guerra internacional. El rey de España, Carlos II, muere sin descendencia y se van a disputar el trono de España Felipe V y el archiduque Carlos de Austria. Todas las grandes potencias europeas como Francia, Inglaterra, País Bajo, el Sacro Imperio Romano Germánico, elige su pretendiente para debilitar la monarquía hispánica, que era la mayor potencia del mundo. En 1704, una flota de 60 naves y más de 30.000 hombres, entre ellos ingleses, holandeses y una minoría de catalanes, que justo después de la batalla se arrepintieron de haber luchado por protestantes, porque ellos luchaban por España y por el archiduque Carlos de Austria, que consideraban como el mejor rey para España. Estaban bajo el mando del almirante George Rooke. Toda esta flota atacan Gibraltar en el nombre del archiduque Carlos de Austria, pretendiente al trono de España en apariencia. Frente a ellos, 470 españoles liderados por Diego de Salinas, leal a Felipe V, que os recuerdo fue nombrado sucesor por el rey de España Carlos II. Resistieron y lucharon con honor. Los ingleses, desesperados por la valentía de los españoles, secuestraron a niños y mujeres. Para salvar la vida de estos rehenes inocentes, Diego de Salinas, como hombre de honor, lo que carecen los ingleses, rinde Gibraltar. Pero los ingleses como piratas, o mejor dicho, como corsarios, la diferencia es que los piratas usan la piratería en sus propios intereses y los corsarios usan la piratería a favor de su rey o su reina. Cambian la bandera del archiduque Carlos de Austria por la británica. Diego de Salinas no se rindió a los ingleses, sino al pretendiente del trono de España. Los ingleses expulsaron a los gibraltareños del Peñón. Fue una nakba, como dirían los palestinos. Os invito a ver mi vídeo sobre el conflicto israelí-palestino.
Los supervivientes gibraltareños fundaron la ciudad de San Roque. En el año 1713, la Francia de Luis XIV y la Inglaterra de la reina Ana firmaron un tratado que da la posesión del castillo y del pueblo de Gibraltar a Inglaterra. Finalizado la Guerra de Sucesión Española, el vencedor Felipe V, que sube al trono de España, es obligado a ratificar el Tratado de Utrecht. Lo veremos más tarde, pero a la diferencia de España, Inglaterra nunca respetó este tratado. Los españoles intentaron recuperar Gibraltar en el asedio de 1727, pero fracasaron. Los españoles no se rinden y vuelven a la carga en el año 1779. Este sitio será recordado como el Gran Asedio de Gibraltar y duró hasta el año 1783, con otra derrota española. En el año 1782, España recupera Menorca, que había perdido en el Tratado de Utrecht. Durante las dos repúblicas, los españoles seguían pidiendo la soberanía sobre Gibraltar, al igual que durante el franquismo, notamente gracias a Castilla y su famoso Libro Rojo. Franco cerró la verja en el año 1969. Pero en el año 1985, el socialista Felipe González la abre, presionado por la Unión Europea. Si España quería entrar en la Unión Europea en 1986, tenía que abrir sus fronteras. Vemos que a lo largo de la historia, España, da igual el régimen político, nunca perdió la voluntad de recuperar la soberanía sobre Gibraltar, hasta hoy. Como hemos visto anteriormente, el Tratado de Utrecht da la propiedad del castillo y del pueblo de Gibraltar a los ingleses, pero de ninguna manera la soberanía, ni la jurisdicción de agua territorial, y sin comunicación alguna por parte de tierra con España. Es decir, para que todo el mundo lo entienda, un inglés que compra una casa en el sur de España es propietario de esta casa, pero el territorio es español. Significa que tiene la propiedad, pero no tiene la jurisdicción. Pues es lo mismo por Gibraltar. Inglaterra no tiene la soberanía sobre el peñón. A lo largo de la historia, los españoles respetaron el Tratado de Utrecht hasta hoy. Pero los ingleses, como buenos corsarios, violaron este acuerdo ya en el año 1714. Solo un año después de la firma, ocuparon ilegalmente el molino y la Torre del Diablo. En el año 1723, ocuparon ilegalmente el territorio al alcance de los cañones y se estableció una zona neutral. En el año 1815 y 1854, ocuparon el istmo por petición humanitaria. Y los españoles, como buenos católicos, aceptaron la construcción de tiendas y de barracones para los enfermos ingleses víctimas de la fiebre amarilla. Pero una vez pasado esta epidemia, este territorio no fue devuelto a España, sino anexado por Inglaterra. En el año 1908, los británicos, para afianzarse el istmo, construyen la verja, que se convierte en la nueva frontera ilegal hasta hoy. En el año 1933 se construye una pista de aterrizaje, ampliada en 1938, construyéndola sobre territorio y agua jurisdiccional española. Y siguen a día de hoy construyendo terrenos artificiales, robando aguas españolas. Los ingleses no entienden de acuerdos, de leyes o de diplomacia. Cogen lo que quieren por la fuerza. Si no, preguntan a los aborígenes, los nativos americanos o los indios. Por donde pasan los británicos, pasa la muerte y la injusticia. Viene la pregunta del millón. ¿Gibraltar es una colonia? Según la Organización de las Naciones Unidas, la respuesta es sí. La ONU aprobó hasta 13 resoluciones diferentes entre el año 1960 y 1967, exigiendo a Gran Bretaña poner fin a la colonia ilegal de Gibraltar. Además, Gibraltar está en la lista de territorios pendiente de descolonización. Incluso la Unión Europea lo reconoció en el año 2019. Los ingleses, para contrar estas resoluciones, jugaron la carta de la democracia, organizando un referéndum en el año 1967, en el que el 99% de los colonos británicos votaron para seguir británicos.
En el año 2002 organizaron otro referéndum sobre la soberanía compartida y la urna lo rechazó al 98%. Estos referéndums no tienen ningún valor. Para votar la autodeterminación se tendría que hacer votar los descendientes de los gibraltareños expulsados por los ingleses, refugiados en San Roque y en la línea de la Concepción. Y ya todos conocemos el resultado de este referéndum. Esta carta del voto, de la democracia, de la autodeterminación, simplemente no tiene lógica, porque son colonos británicos que votan. Es igual de decir que todos los españoles que viven en Inglaterra votan para que un barrio de Londres sea español. Es igual de tonto. Los españoles ya no tienen que respetar el Tratado de Utrecht. Primero, porque los ingleses nunca lo respetaron. Y segundo, porque las resoluciones y la Carta de la ONU, artículo 103, lo anulan. Hay que expulsar los colonos británicos de Gibraltar, como los algerinos han expulsado los franceses de Argelia. Y fueron 1.500.000 personas. Gibraltar solamente tiene 32.000 colonos. Si Francia pudo acoger a 1,5 millones de colonos, Inglaterra lo puede hacer con un puñado de colonos. Que nos devuelven ya lo que nos robaron. No podemos tener credibilidad internacional mientras tenemos una colonia, una base militar extranjera en nuestro territorio. España es el único país de Europa a tener una colonia en su territorio. Debemos, hermanos españoles y hispanos, parar esta humillación. A mi gran sorpresa, algunos españoles no ven la necesidad de reconquistar Gibraltar. En general son los mismos que se emocionan viendo los casatís bajo las bombas de Israel y que cuelgan una bandera palestina y también una bandera ucraniana. Os invito a ver mis videos sobre estos dos conflictos. Dicen luchar o por lo menos estar en contra del imperialismo, pero tenemos al imperialismo anglosajón protestante en nuestro país y no hacen nada. Es ilógico. Vengo a despertar conciencias. El daño que provoca Gibraltar a España y a los españoles es enorme. Tenemos que ser conscientes de ello. Los científicos dicen que el dedo pequeño del pie no sirve para nada y que si lo cortamos no afectaría nuestro andar. Pues Gibraltar es pequeño, pero a la diferencia del dedo pequeño del pie, sí que afectaría a España y a los españoles en su camino hacia el futuro. Las columnas de Hércules flanquean el escudo de España. Ceuta y Gibraltar son las columnas de Hércules. Y el lema que sostiene, plus ultra, más allá, es el lema de España y de la hispanidad. Os invito a ver mi video sobre la historia del escudo y de la bandera de España. Ahí doy mucho más detalles. No tener a Gibraltar es perder las hazañas de España en los descubrimientos, en la ciencia y en lo religioso. Gibraltar comete delitos ecológicos perjudicando a España con el bunkering. Es una técnica que consiste en rellenar el depósito de un barco con otro barco gracias a una manguera. Desgraciadamente por el medio ambiente, el vertido de combustible al mar es habitual. Otro gran problema ecológico son los rellenos al mar que destruyen los fondos marinos. Esta tierra proviene de canteras en España. Debemos boicotear estas empresas traidoras. También Gibraltar tira al mar bloques de hormigones para dificultar la pesca de los barcos pesqueros españoles. Lo que hacen es degradar sus redes y es otra gran contaminación. Otro tema muy preocupante es la contaminación nuclear. Los británicos utilizan Gibraltar como base para reparar y hacer tareas de mantenimiento a sus submarinos nucleares. Hubo ya varios incidentes, como el caso del submarino Tyreles. Hermanos, con la radioactividad no se juega. ¿Y por qué los británicos ponen sus submarinos nucleares en Gibraltar? Pues porque los independentistas escoceses ganaron las elecciones y no quieren tener una base de submarinos nucleares en Escocia. Es la base militar de Clyde, obviamente por los riesgos que conlleva. Y ahora están en España, un país que no tiene un arma nuclear. En caso de un incidente nuclear, serán España y los españoles las víctimas, y no los escoceses o los ingleses. Es otra infracción de los ingleses.
ya que la ONU dice claramente que un territorio en proceso de descolonización no puede tener una base militar en su territorio. También se dice que Inglaterra tiene un cementerio nuclear en los túneles bajo Gibraltar. Para ser honesto, no he encontrado prueba de esto. Obviamente, si existe, es top secret. Sabremos la verdad dentro de varias décadas. Lamentablemente, será demasiado tarde para el medio ambiente, para España y para los españoles del campo de Gibraltar. Otro daño que comete Gibraltar hacia España y los españoles es el daño económico. Gibraltar es un paraíso fiscal. Existen más empresas que habitantes en el Peñón. Más de 80.000 empresas por un poquito más de 32.000 habitantes. Estas miles de empresas se esconden en Gibraltar para no pagar impuestos en España y en otros países europeos. Los trabajadores españoles que trabajan en Gibraltar pagan sus impuestos ahí. Son los colonos británicos que se aprovechan de sus impuestos para hacer rellenos y contaminar, en vez de servir para construir hospitales y escuelas en España. Los colonos británicos, cuando compran algo en España, tienen derecho que se le devuelvan el IVA al cruzar la aduana. Gibraltar es un centro del contrabando de tabaco y todo otro tipo de mercado negro, lo que genera mucha violencia. Gibraltar es una lavadora de dinero sucio del narcotráfico, trata de blanca y otras actividades criminales. ¿Os habéis parado a pensar que no llega pateras a Gibraltar? El Reino Unido es un país más rico que España. Debería ser muy atractivo por los inmigrantes. Pues la respuesta es muy sencilla. Las mafias de la inmigración tienen su dinero en Gibraltar. Y no hay que enfadar a los británicos con la inmigración, sino podrían bloquear sus cuentas. ¿Tenéis bastantes argumentos para reconquistar Gibraltar? Os sigo, porque la lista es casi infinita. Vale, un último. Gibraltar apoyó el proceso de los nacionalistas catalanes. Si quieres saber más sobre este tema, puedes ver mi video sobre el programa 2000 de los independentistas catalanes. Para concluir, ¿quién puede negar que Gibraltar es español y no inglés? Solo hay que mirar las distancias entre Gibraltar y España y Gibraltar y Reino Unido. Morata y Rodri son patriotas. Ejemplo a seguir. Si fueron estadounidenses, chinos, rusos o indios, estarían elevados a héroes nacionales. Desgraciadamente, para la oligarquía española, sois el problema. Pero para el pueblo español sois héroes y seréis recordados como cruzados que lucharon por una causa justa, que nos habéis acercado más a la reconquista de Gibraltar. Morata, Rodri, que Dios os bendiga. Presión, más presión y aún más presión. Recordar en todo momento que Gibraltar es español. En todas las confrontaciones deportivas entre España e Inglaterra, con banderas y pancartas, para concienciar la opinión internacional. Aprendemos del Barça, que hace exactamente lo mismo por el nacionalismo catalán. Os invito a ver mi video sobre por qué ya no soy del Barça. Debemos hacer más difícil que la selección de fútbol de Gibraltar no pueda jugar un partido internacional. No pueden jugar en Gibraltar, por eso juegan sus partidos en casa en otro país, Portugal. Hermanos portugueses, dejen de acoger la selección de fútbol de Gibraltar, por favor. Es una traición a España y a toda la hispanidad. Somos hermanos. De España hasta Puerto Rico, de Argentina hasta México, somos el mismo pueblo, el gran pueblo hispano. Debemos hacer un frente común entre todas las naciones hispanas que tienen en su territorio una colonia anglosajona, como el caso de las Islas Malvinas por Argentina, el de Belice por Guatemala, el Esequibo por Venezuela, Guantánamo por Cuba, Puerto Rico por su independencia y los territorios de California hasta Texas por México. Podríamos firmar un acuerdo de defensa y de solidaridad común. También podríamos buscar el apoyo de países que han sufrido la colonización inglesa, como China e India. También buscar el apoyo de Estados Unidos. Convencerles que el estrecho de Gibraltar estará a salvo bajo el control de España. Hay prioridades. Primero, recuperar Gibraltar. Y luego expulsaremos los Estados Unidos de la base de Rota. La sociedad pública debería presionar a los políticos españoles para poner en la Constitución que Gibraltar
es español. Ya no es secreto para nadie que la Constitución española fue redactada por la CIA. Es el momento de recuperar vuestra dignidad y vuestro patriotismo. Debemos cerrar la verja, crear una verdadera frontera, que ninguna mercancía o persona puede entrar o salir de Gibraltar. Que ninguna empresa española pueda hacer negocio en Gibraltar y que ninguna empresa de colonos británicos pueden hacer negocios en España. Que ningún colono puede tener bienes en España, como por ejemplo una vivienda. Y si la tiene, deberíamos confiscarlo. No puede entrar ni un kilovatio de electricidad ni un litro de agua en Gibraltar. Las patrulleras españolas deben rodear Gibraltar día y noche. Es el momento perfecto para recuperar Gibraltar. Reino Unido salió de la Unión Europea con el Brexit. Los europeos están resentidos. Aprovechémoslo. Hay una guerra civil que se está asomando en Inglaterra por culpa de la política de inmigración. Aprovechemos el caos. Apoyemos a los irlandeses del norte en su lucha por la libertad y en la unión de Irlanda. Usemos las mismas armas que ellos. Si los británicos apoyan a los independentistas catalanes. Devolvemos los golpes, que no somos saco de boxeo. Los británicos devolvieron en 1997 Hong Kong a China y no hubo referéndum ni violencia, porque China es poderosa. Seamos poderosos. Y lo podemos hacer gracias a la hispanidad. Debemos unificar la civilización hispana para ser fuerte. Los británicos no entienden de diplomacia, porque no tienen honor. Y la historia lo ha demostrado una cantidad infinita de veces. No esperemos nada de nuestros políticos, que tienen el dinero robado de los ciudadanos españoles escondidos en cuentas en Gibraltar. Por eso, Fabián Picardo, un pequeño alcalde, tiene tanto poder, porque él tiene la información de qué políticos del PP y del PSOE tienen sus ahorros en Gibraltar. Los británicos solamente entienden la fuerza, porque si no, esclavizan. Pero los españoles somos muy orgullosos y tenemos mucha paciencia. Hemos tardado casi 8 siglos para reconquistar nuestro país del invasor islámico. Tenemos paciencia. Gibraltar volverá a ser español. ¡Viva España! ¡Viva Gibraltar español! ¡Ave María!